te soy honesto, hermano. Mira, hay algunas cosas que a mí me quebraron y me hicieron llorar. Y que cada vez que lo pienso me emociono hasta las lágrimas. Que es, primero, poder amar a María, a la Santísima Virgen, como la amo hoy. Mira, te soy sincero, me arrepiento. Es como una sensación encontrada. Por un lado, me recrimino no haber amado a la Virgen María como la amo hoy. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo ser tan, tan, pero tener una mente tan chiquita, ¿no? De no entender lo que significa la Virgen María en la historia del cristianismo. Bendiciones, hermanos. Hoy tenemos como invitado al ex pastor protestante y hoy hermano Luis Lisboa. Bienvenido, hermano. Bendiciones, ¿qué tal? Un gusto. La paz sea contigo y con todos los que van a asistir a este video. Muchísimas gracias, hermano, en primer lugar, por estar aquí, aceptar la invitación de tan buen grado, que siempre es de agradecer, de encontrarse hermanos que se encuentran pues predispuestos, ¿verdad?, para dar su testimonio, que a la postre pues es para edificación, ¿verdad?, de los hermanos. Y yo creo que estos testimonios de conversión pues edifican tanto al católico como también a los hermanos no católicos, pues que sienten esas dudas, si están en la verdad o si no están en la verdad. Por eso es importante que los hermanos pues den testimonio y de una manera valiente, como lo hace el hermano Luis Lisboa. No es la primera vez que da su testimonio, sino que el hermano ya ha pasado por varios canales y por diferentes programas dando su testimonio y hoy pues el Señor pues ha querido que esté aquí. Pues bien, hermano Luis, pues me gustaría que nos contara un poquito y saber también si usted pues era católico, era de familia católica, no era católico. Explíquenos un poquito sobre su situación religiosa en su familia. Ok, sí, perfecto. Mi familia sí era católica, padre católico, madre católica, abuela católico, abuelos católicos. Eh, Vengo de una familia católica, ¿no? De tradición católica, tanto por parte de padre como por parte de madre, eran católicos tradicionalmente. Así que Ajá. sí, toda mi familia era católica en su momento, ¿no? Después migraron al protestantismo. Pues bien, ellos, tus familiares que emigraron hacia iglesias protestantes, siguen allí o han vuelto como usted, hermano. Bueno, te puedo decir que no, la mayoría siguen en el protestantismo, Ujú. pero bueno, un par de hermanos míos sí están acudiendo a la iglesia católica y otros están estudiando un poco el catolicismo, ¿no? Claro, se encuentran en ese camino, ¿verdad? Están teniendo ciertas dudas, que es lógico, y además que cuando las personas pues son honestas, pues al final es lo que ocurre, ¿no? Pues se comienza esa búsqueda como también tuvo nuestro hermano Luis, y al final, pues ante la evidencia, porque son tantas las evidencias que eh, se tiene que dar de bruces con la verdad, ¿verdad? Y la verdad es que todo, o por lo menos así lo veo yo, todo apunta hacia la Iglesia Católica. Habría que ser, sinceramente, bastante orgulloso, bastante terco, para ver que la doctrina católica es la misma que se predicaba en la iglesia primitiva en los primeros siglos, y habría que ser bastante burro, ¿verdad? Para decir que no, que estamos equivocados. Pues eso es importante. Hermano, usted llegó a ser pastor, ¿no? Me gustaría que nos contara un poquito
cómo ingresó, cómo ingresó primeramente creo que fue en la iglesia pentecostal, ¿verdad? En primer Sí, lugar exacto. que pasó. Me gustaría que nos contara un poquito cómo fue esa integración dentro de esa secta, si fue usted quien la buscó o fueron ellos. Cuéntenos un poquito. Ok, bueno, lamentablemente puedo decir que la parte desagradable es la parte de la migración de mi familia al protestantismo. Es una parte bastante desagradable porque nos muestra esa falencia, ¿no?, que existe muchas veces en las familias católicas, que no hay una cierta preparación, no hay un cierto conocimiento, un conocimiento básico sobre los dogmas, las doctrinas, etcétera. Entonces, esto dejó, podemos decir que, en una situación bastante delicada a mi familia. ¿Por qué? Porque hubo una época en donde los evangelistas, ¿no?, los evangélicos, salían puerta por puerta mucho en una época a evangelizar, ¿no? Y ellos venían con la Biblia, ¿no? Y claro, bajo la premisa, esta es la palabra de Dios. Y a un católico no preparado lo llegaban a apurar. Claro, muchos de los católicos de la época no, como que no veían la importancia de estudiar la Biblia, el catecismo. Claro, es que el catolicismo tiene otra idea, otra cosmovisión, ¿no? El católico dice, bueno, yo estoy en la iglesia me educa, la iglesia me guía, la iglesia me va llevando. El evangélico viene con otra mentalidad. El evangélico viene con la mentalidad de la Biblia es la verdad y si no está en la Biblia no se cree y si está en la Biblia se cree. Entonces viene y te atora. Tú tenés que básicamente conocer la Biblia, dominar la Biblia, etcétera. Con eso vienen y atrapan a un montón de personas católicas que no pueden dar respuestas a las preguntas de los evangélicos que andan puerta por puerta. Siendo así que muchos llegan a dudar y dicen, oh, pero a ver, si la Biblia dice, no tendrás ídolo, y yo en la iglesia católica tengo ídolos, que no es verdad, no es verdad, no es que la iglesia católica tenga ídolos, pero claro, el católico no preparado no entiende la diferencia entre imágenes e ídolos, ¿no? No sé por qué, no sé cómo es que llegan a lograr a engañar de esa manera, ¿no? O convencer. Sinceramente, yo hoy me lo cuestiono, ¿no? Pero bueno, esa era la triste realidad, por eso digo que es la parte desagradable. Que hubo un momento de la historia que aquí en Uruguay se le hacía muy fácil al evangélico hacer dudar al católico sobre su fe católica. Mi familia fue parte de esa historia, ¿no? Inmigró al evangelicalismo. Yo era un niño. Yo había sido bautizado en la iglesia católica, al igual que casi todos mis hermanos. Pero el problema es que yo era un niño. Y para mí en aquel momento no había diferencia entre una iglesia evangélica y una iglesia católica más allá de la apariencia, ¿no? En la iglesia católica habían imágenes, en la iglesia evangélica no. Pero para mí era todo lo mismo porque a mí me decían, es la casa de Dios, ¿no? Cuando mis padres iban a la iglesia católica, vamos a buscar a Dios, vamos a ver a Dios, vamos a encontrarnos con Dios. Cuando van a la iglesia evangélica, lo mismo, ¿no? Entonces, para un niño, bueno, sigue estando Dios. No había para mí esa diferencia entre católico y evangélicos. No lograba entender eso, ¿no? Para mí era básicamente lo mismo. Así que como niño seguí los pasos de mis padres, fui creciendo en la iglesia evangélica, después me incluyeron en lo que viene a ser la escuela dominical, que la escuela, casi todos los evangélicos tienen la escuela dominical, que es una escuelita donde se le va entrenando al niño, etcétera. Y ya ahí como que te van metiendo algunas ideas un poco anticatólicas. Hay que ser honesto, ¿no? Ya como que te empiezan a adoctrinar y eso va a ser parte de tu conciencia, ¿no? Bueno, así básicamente comenzó mi vida en el protestantismo. Mis padres migraron porque fueron evangelizados por protestantes. En aquel tiempo
bueno, mi madre estaba bastante enferma y lamentablemente en esos momentos de debilidades, donde las personas a veces, más que buscar a Dios, buscan una solución para sus problemas, muchas veces como que, eh, claro, ¿no? Como que se abre esa puerta, ¿no? A experimentar otras cosas. Y bueno, quizás eso, sumado la ignorancia que tenían sobre las doctrinas católicas, fue lo que terminó, ¿no? Como siendo el factor, ¿no? Que hace que mis padres migren. Y bueno, yo migré con ellos, empecé a crecer en la iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, que por supuesto predican milagros y predican a ese Dios estilo el de la lámpara, ¿no? Como el genio de la lámpara. Muy atractivo todo, ¿no? Muy atractivo el mensaje, ¿no? Cristo te salva, te cura, te libera. Ese mensaje popular del pentecostalismo. Así es, eso es una de las notas, ¿no? De una secta, ¿no? Que te prometen soluciones, pues, a golpe de varita mágica. Tienes un problema, tú ven aquí que oramos y se soluciona de manera automática. Eso es lo que te ofrecen las sectas, que a veces, pues, se aprovechan de las personas, ¿no? Que vienen alicaídos, vienen con muchísimos problemas y te captan, pues, por eso eres un pobrecito y ellos pues tienen todas las soluciones a su alcance. Eso es una solución barata, ¿no? Una falsedad al fin y al cabo, porque el Señor nos enseñó pues a seguirle, pero con la cruz. Y este tipo de grupos pues intentan quitarte esa cruz que el Señor te da para santificarte, pues estos tipos de grupos pues llegan a quitarte. Pues bien, hermano, luego creo que migró desde el pentecostalismo, no sé si fue a la iglesia bautista o a la presbiteriana, no recuerdo bien, pero de seguro él no lo va a recordar el hermano. Sí, exactamente. Migré a la iglesia bautista. ¿Qué sucede aquí? A ver, yo como niño, cuando migré al evangelicalismo, ¿no? Al protestantismo, aunque yo no era muy consciente, viene a ser parte de mi historia, ¿no? Entonces, cuando yo voy creciendo, yo ya voy entendiendo que hay diferencias en el cristianismo, ¿no? Para mí el cristianismo es el catolicismo, el protestantismo, etcétera. Pero existen diferencias. ¿Por qué mis padres migraron al protestantismo? Es que hay diferencias, ¿no? Y estas diferencias también se van a ver dentro del propio protestantismo. Entonces, ¿por qué el pentecostalismo no es igual a los bautistas? ¿Y por qué los bautistas no son iguales a los luteranos o a los anglicanos o a los presbiterianos, ¿no? O sea, tenemos diferentes, o sea, salimos del catolicismo y nos encontramos con un gran abanico. Yo primero, por supuesto, como me fui formando en el pentecostalismo, voy asumiendo que todo lo que me dicen es verdad. Pero a medida que yo voy formándome, y voy encontrándome con ciertas cuestiones que me hacen dudar de lo que yo había aceptado, decido empezar un camino más serio, ¿no? Un camino de un estudio serio de las verdades cristianas, ¿ok? Y ese compromiso con la verdad me lleva primero a cuestionar las doctrinas pentecostales, como por ejemplo el hablar en lenguas que en realidad son como balbuceos. Después es ese tipo de vamos a decir, propaganda, ¿no? Ese tipo de marketing evangélico de que ven que Dios te sana, o ven tú que tienes problemas económicos, o tienes problemas en el matrimonio, o tienes problemas de salud. O sea, ese marketing me hace dudar del pentecostalismo, porque digo, a ver, ¿qué tan coherente es que yo básicamente me ponga a vender a Cristo? O use las dificultades que tiene la sociedad para atraer a las personas al cristianismo, sabiendo que después la persona dentro del cristianismo van a tener las mismas dificultades y no siempre se van a solucionar. Incluso hay personas que llegan a perder la relación con su familia justamente por la religión. Y vos decís, vengan a la iglesia que los problemas familiares se van a solucionar. Pero la persona viene al cristianismo y por abrazar
la fe pentecostal, una doctrina un tanto bastante complicada, terminan perdiendo a la familia y vos decís, pero a ver, predico supuestamente que Dios va a solucionar los problemas familiares, etcétera, pero después vemos que no, muchas veces en realidad los problemas más serios comienzan cuando la persona abraza ese tipo de religión, porque es la purísima realidad, ¿eh? Hay sectores dentro del pentecostalismo donde tienen una doctrina tan radical que terminan después destruyendo la propia familia. Y hay que ser honestos. Incluso muchos protestantes sabrán que no estoy mintiendo y me darán la razón. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es verdad, que hay doctrinas de cierto sector del pentecostalismo que son tan sectarias, tan radicales, que terminan separando a las personas de la familia. Entonces, por un lado vos predicás la solución de los problemas, como un mundo todo de fantasía, pero después vos te encontrás que no es así, que no es así, que muchas veces es todo lo contrario. Entonces, eso como que me dice, no, hay algo que no está bien acá, hay algo que no está bien. Entonces, claro, empiezo a estudiar de forma seria en seminarios de teología, por supuesto protestante, porque para mí, hasta ese entonces, ser católico no era la opción, ¿no? Como que no era la opción. Me lo habían pintado bastante oscuro el catolicismo, entonces dentro del protestantismo voy buscando una opción que para mí sea la mejor opción. Y bueno, elijo la teología bautista, un seminario bautista, ¿no? Bueno, empecé a hacer el seminario bautista, estuve 3 años o casi 4 estudiando ahí en el seminario y terminé siendo bautista porque, claro, la doctrina bautista podríamos decir que, entre comillas, es más coherente que la doctrina pentecostal. ¿Por qué? Porque, bueno, no existe todo ese mundo de fantasías, no hay ese, podemos decir, no hay tanto fanatismo ni radicalismo, entonces es más coherente. Pero después me voy topando con otros problemas, ¿no? Que es como el lado opuesto del pentecostalismo. El pentecostalismo como que te presentan a un dios al genio de la lámpara y la fe bautista es como que te tiran todo abajo. No, Dios ya no hace milagros, Dios ya no cura, ya los dones ya no funcionan, los dones eran para los apóstoles, ya los dones no continúan, porque ellos no son continuistas, son cesacionistas, y te dicen, no, los dones ya no existen, los milagros son en realidad todo inventos. Claro, es la parte opuesta, que también es muy malo, ¿no? Es muy malo porque básicamente tienen una distorsión de la verdad cristiana. Y bueno, básicamente voy siguiendo ese camino yo. Claro, son caminos totalmente opuestos, ¿no? Es como si viéramos una vara y en cada punto de la vara, pues en un lado se encontraría el pentecostalismo y en otro lado, pues esa denominación que es bautista, que estaría en el otro lugar. Uno, pues predican, como bien ha dicho, fantasía, milagros, pero milagros cuando yo lo pido, cuando yo lo decreto a Dios. Yo soy quien doy las órdenes a Dios. Y en el lado opuesto, pues ya no se cree en los milagros, ya lo sobrenatural, pues el Señor pues lo dejó solamente para el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pues, ¿cómo se dio cuenta, hermano, y cómo salió y a dónde fue después de dejar la iglesia bautista? Porque, claro, vio que aquello era el lado opuesto de otra iglesia que anteriormente ya también pues había dejado. Bueno, es que ahí yo sigo formándome, ¿no? O sea, estudié 3, 4 años en el seminario bautista, pero quiero seguir avanzando en el conocimiento, ¿ok? Para resolver porque para mí era polémico, a ver, para mí era bastante cuestionable el hecho de que el mundo protestante esté tan fraccionado y hayan tantas variantes. Entonces, queriendo resolver esos problemas, yo sigo formándome, sigo estudiando, porque tampoco es, o sea, nunca fui una persona conformista de decir, bueno, me quedo aquí, punto, y enseño lo que se me antoja o lo que yo creo que es así, punto, ¿no? Pero habían ciertas cositas que siempre como que
me hacían preguntarme cosas, o sea, cuestionarme, ¿no? ¿Cómo eso, no? A ver, yo como pentecostal había experimentado ciertas cosas que puedo decir que incluso puede estar Dios de por medio. ¿Por qué? Porque hoy yo como católico creo que Dios en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, a pesar de lo distorsionado que pueda ser el mensaje del pentecostalismo, si Dios en su inmensa misericordia quisiera hacer un milagro con una persona, porque la persona lo busca de corazón, lo busca de lo más profundo dentro de su confusión, Dios le va a atender. Entonces, yo viví ciertas experiencias que me dejaron pensando, ¿no? Como diciendo, a ver, yo me hago bautista porque en el pentecostalismo veo que hay una distorsión, un fanatismo, un emocionalismo malo, enfermizo. Pero no me termino de casar con la idea de que Dios no sigue haciendo milagros y que los dones de Dios eran del pasado. No me termina de cerrar. Lo acepto porque no me cierra el pentecostalismo. Y aquí en Uruguay, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, o son pentecostales o son bautistas. Raramente vas a encontrar una iglesia presbiteriana o luterana. O sos pentecostal o sos bautista. Entonces, la opción era la iglesia bautista. Pero no me terminaba de convencer. O sea, yo siempre como que pensaba, digo, no, acá tiene que haber algo más. Porque yo no puedo creer que Dios no haya hecho milagros cuando yo he escuchado casos muy interesantes. Entonces, después, con el tiempo, llega la primera iglesia presbiteriana a Uruguay. Después de mucho tiempo, la iglesia presbiteriana en Uruguay recién creo que tiene 7, 8 años. Entonces, me dan una respuesta muy interesante. Me dan una respuesta muy interesante que es como un punto medio. Me dice un pastor, ¿no? Mira, Luis, esto sucede porque lamentablemente me dio una comparación, una leyenda, no una leyenda de un mito griego, donde había un río y supuestamente en ese río habían dos bestias, una del lado de una orilla y otra bestia de la otra orilla. Entonces me dice que en esa leyenda supuestamente un barco, los navegantes navegaban yendo por el medio, porque si se iban mucho para la derecha, lo devoraba una bestia. Si se iban mucho para la izquierda, lo agarraba la otra bestia. Entonces, para no ser devorados por las bestias que estaban ahí en las orillas, trataban de navegar por el centro, ¿no? Lo más centrado posible. Entonces, el hermano me dijo, mira, Luis, sucede que muchas veces algunos tratando de escapar de esa bestia que es la distorsión pentecostal, terminan cayendo en la distorsión bautista. Pero el punto medio es creer que Dios hace milagros, Dios hace maravillas, pero cuando Dios quiere, no cuando el hombre se le ordena. Y los dones siguen funcionando, pero a merced de Dios y no a merced del hombre. Y eso me parece a mí coherente, me parece muy coherente. Digo, me gustó la respuesta. Y eso me hizo, de alguna forma, ver a la fe reformada como atractiva. Y veo que es mucho más intelectual. ¿Por qué? Porque tantos pentecostales como bautistas como que desechan la tradición de la iglesia, desechan la historia de la iglesia, desechan a los padres de la iglesia. Pero el presbiterianismo, en sus seminarios de teología, dan muchas enseñanzas de los padres de la iglesia, aceptan los 7 primeros concilios, entre comillas, ¿no? Pero dicen aceptar los 7 concilios de la iglesia, ¿no? Los concilios ecuménicos, y todas esas cuestiones, y me parecen mucho más, o sea, la teología reformada me parece mucho más intelectual, tienen mucha filosofía detrás, tienen mucha historia, muy elocuente, me parece, ¿no? Y eso me termina convenciendo, termino yendo a un seminario reformado, estudio una vez más 4 años, y bueno, me hago reformado, básicamente. Qué bien, qué bien. Sí, es bastante coherente lo que dijo ese pastor, claro, pero al mismo tiempo, pues, aunque era coherente, pues es también motivo
de confusión, porque uno te dice una cosa, el otro te dijo otra cosa, aquel te dijo el otro. Al final, quien se convierte como árbitro de todo esto, pues somos nosotros, ¿no? Se nos abre un abanico en el cual pues podemos elegir esas tres posturas entre otras tantas que existen. ¿Y cómo llegó, hermano, a ser pastor? Porque yo sé que para llegar a ser pastor, en este caso en el mundo pentecostal, una persona que tenga un buen don de lengua, da lo mismo si tiene conocimiento bíblico, teológico, pues llega a ser pastor. Pero no sé, hermano, en el mundo presbiteriano, yo pienso que sí, ahí sí, el pastor debe de tener una formación sólida teológica. Bueno, mira, en el movimiento pentecostal que yo me inicié, no es un movimiento, a ver, tan extraviado como esos neos pentecostales que creen que necesariamente vos tenés que hablar lenguas, porque creen que si vos hablas lenguas sos bautizado con el Espíritu Santo, y si no hablas lenguas, no sos bautizado con el Espíritu Santo. No, en este caso yo vengo de un movimiento pentecostal donde simplemente se veía como un don, era el don de lenguas. Y como todo don, no todo el mundo tendría por qué tener ese don. Entonces, era un poco dentro de dentro de lo malo, bueno, lo no tan malo, ¿no? Pero claro, después, lamentablemente, el pentecostalismo se va distorsionando a lo largo de la historia. Pero no tenían esa cosmovisión tan así, ¿no? Tan como loca, ¿no? De decir, bueno, necesariamente tenés que hablar en lengua para ser bautizado por el Espíritu Santo. También se exigía una cierta preparación teológica, pero por supuesto bajo los parámetros del pentecostalismo, ¿no? Bajo los parámetros del pentecostalismo. Una vez que vos sos pastor pentecostal y tenés una formación teológica, básicamente te queda más fácil para poder migrar a la fe bautista o a cualquier otro movimiento. Lo único que te van a pedir de repente es que, por supuesto, hagas como un tipo de actualización, ¿no? O sea, nosotros te recibimos como pastor, pero básicamente vas a estar como en pausa, en modo pausa, hasta que te actualices, te formes con ellos, y ahí ellos te van a reconocer. Porque dentro de la fe protestante, dependiendo de los países o dependiendo de los sectores, de las regiones, como que el llamado al pastorado también se ve como un don de Dios. Al igual que el catolicismo, ¿no? Como que creen que el llamado al pastorado es algo que lo da Dios. Por ende, como que se trata de respetar. O sea, aunque vos hayas sido un pastor bautista, por algo fuiste pastor y por algo sentiste esa vocación. Entonces, si te haces presbiteriano, bueno, por supuesto que de entrada no se te va a reconocer como un pastor en función, pero se te va a dar la posibilidad, se te va a poner a prueba, se te va a poner a prueba necesariamente, y bueno, y te van a pedir que estudies la teología reformada, que fue lo que sucedió en mi caso, ¿no? Y básicamente es que así yo voy migrando de como pastor pentecostal a pastor bautista y después a pastor reformado, haciendo actualizaciones y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Supongo, hermano, que claro, tuvo usted pues a su cargo, ¿no? A un grupo de feligreses. Ellos, en ese caso, ¿cómo se tomaban el tener un pastor que anteriormente pues, fue pastor de una iglesia bautista, que al mismo tiempo fue pastor de una iglesia pentecostal? Bueno, dentro del protestantismo, creo que se festeja, ¿no? Entonces, lo ven positivo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si un pastor pentecostal se hace bautista, los bautistas lo van a festejar. ¿Por qué? Porque van a decir, gracias a Dios, una persona que viene a la fe bautista
reconociendo que la fe bautista, la teología bautista es más sólida que la fe pentecostal y de alguna manera creo yo que termina pesando, ¿no? Termina pesando en la psicología porque te van a abrir las puertas porque de alguna forma también es un tipo de llamador y un tipo de marketing, ¿no? Un ex pentecostal que reconoce que la fe bautista es más sólida que el pentecostalismo. Y de alguna manera van a usar esa comprensión y ese entendimiento que vos adquiriste siendo pentecostal para que vos puedas decirles a los bautistas por qué no deberían de ser pentecostales. Entonces, lo ven como positivo. Por supuesto que el pentecostalismo lo va a ver de forma negativa. Al mismo tiempo, cuando vos dejas de ser bautista y te vuelves presbiteriano, bueno, esa mirada que tenían favorable hacia vos ya va a ser negativa, porque van a decir, lo confundieron los presbiterianos, ¿no? Y ahí van a empezar a hacer ciertas críticas que caen en podremos decir, en la doble moralidad, en la doble moral. ¿Por qué? Porque o sea, fuiste pentecostal, te volviste bautista y te aplauden. Los bautistas te aplauden, ¿no? Dicen, gloria a Dios, un pentecostal que se da cuenta de los errores del pentecostalismo. Ok. Pero cuando vos dejás la fe bautista, te van a empezar a llamar saltamonte, te van a empezar a decir que vos andás de acá para allá. Y vos decís, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando yo vine del pentecostalismo a la fe bautista? Cuando yo dejé la fe pentecostal y me hice bautista, me aplaudiste. No me dijiste, vos andás saltando de acá para allá. Me aplaudiste. Pero ahora que dejo la fe bautista y me hago presbiteriano, empezás con eso de que soy un saltamonte, de que voy de acá para allá. Entonces, ¿no es como un tipo de doble moral eso, no? Así es, hermano. Y me parece muy curioso porque a mí me ocurrió algo parecido y me gustaría que me lo confirmara, porque a mí me ocurrió siendo pentecostal, ¿no? Que cuando al poco tiempo de ingresar en la iglesia pentecostal, aunque yo era católico, bautizado católico y hice mi comunión como católico, yo no era practicante, pero el pastor que a mí me recibió, pues sí decía delante de otros pastores, cuando había cualquier tipo de visita o de colaboración entre iglesias, pues sí noté que se ponían como medallitas, ¿no? Mira, aquí tengo estas tres personas que usted ve aquí, pues estos eran católicos. Y se lo toman como si fuera un logro, ¿no? Pues mira, hemos logrado sacar estas personas de la iglesia católica. En el primer momento, hermano, que ingresaste junto con su familia como ex católicos, ¿vio usted en algún momento que se jactaran, que puede ser que no, puede ser que sí, que se jactaran de haber sacado a una familia católica? Sí, 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 por supuesto. Hay en el movimiento pentecostal, y yo creo que también puede pasar en otros, pero más en el pentecostalismo, porque es donde como que, que tienen esa costumbre de que las personas pasen adelante, al frente, a aceptar a Jesús, ¿no? Entonces, en la iglesia bautistas y en las iglesias presbiterianas no sucede eso, ¿no? No hay eso tanto de que pasen al frente los que vienen del catolicismo o que nunca profesaron ninguna fe, ¿no? No hay ese tipo de práctica. Eso más bien de los movimientos carismáticos pentecostales, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos visita por la primera vez? ¿Quiénes de los que están aquí son católicos, que vienen por la primera vez a la iglesia? Y por supuesto, la gente empieza a levantar las manos, lo llaman adelante y ahí empiezan como a jactarse, ¿no? De eso y dicen, oh, gloria a Dios, miren cuántos hermanos, tenemos 5 familias que vienen del catolicismo, 4 familias que vienen del ateísmo, 3 familias que vienen, yo qué sé, del budismo. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, ¿no? Gloria a Dios por las familias que Dios está rescatando. Sí, por supuesto, es como una especie de triunfalismo en la liturgia pentecostal, ¿no? Así es, así es, así es. Y para el pentecostal, pues a mí me consta que sacar un católico, pues es un gol, ¿verdad? En la final del mundial, prácticamente. Sí, sí, no, es que para el pentecostal,
Y yo, mira, tanto para pentecostales y bautistas, que son los sectores más radicales y que podemos decir que son los que ven al catolicismo como algo negativo, sacar a un católico es como decir, rescaté un alma del propio infierno. Porque para el pentecostal y para los bautistas, aquí se comparten lo que viene a ser la escatología, ¿no? Que son los eventos de los últimos tiempos. Los pentecostales y los bautistas son dispensacionalistas, ¿no? Que básicamente ellos sostienen que va a haber un rapto secreto, un rapto en los últimos días, y que va a haber una bestia, ¿no? Un falso profeta que se va a levantar, y este falso profeta va a ser católico. Básicamente, la Iglesia Católica es la gran ramera, tanto como para pentecostales como bautistas. La gran ramera es la Iglesia Católica. Y que saquen un católico de la Iglesia Católica es como salvarlos de la gran ramera, de la bestia, de las garras del mal, ¿no? Así es, prácticamente. Hemos pasado, hermano, de ser pentecostal a bautista, a presbiteriano. Pero ¿cuándo comenzó a observar, hermano, a la Iglesia Católica como una posibilidad real de marcharse allí? Comenzó a estudiar, alguna persona pues colaboró, hizo de enlace para que volviera. Cuéntenos un poquito sobre eso. En realidad ya la teología presbiteriana, la formación teológica presbiteriana, podemos decir que fue el puente. En realidad, más que los católicos, la propia teología que fui aprendiendo en los seminarios reformados. ¿Por qué? A ver, yo venía de un mundo pentecostal y bautista donde, por ejemplo, festejar la Navidad era un pecado, ¿no? Festejar la Navidad era un pecado. Tomar vino era pecado. Ciertos días festivos religiosos eran como pecado, ¿no? Porque la iglesia la había fundado Constantino, porque la Navidad era una fiesta pagana al dios Sol, ¿verdad? Y no sé cuánta historia más. Pero la teología reformada fue tirando todo eso al piso. La propia teología presbiteriana me fue enseñando de que no. La Iglesia Católica no fue fundada por Constantino. O sea, los propios reformados me fueron enseñando, ¿no? La Iglesia Católica no fue fundada por Constantino. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Porque para el presbiterianismo, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. O sea, hay diferentes visiones sobre la historia de la iglesia. Un pentecostal y un bautista ven la historia de una forma muy distinta a los protestantes históricos. Los protestantes históricos reconocen la procedencia de la iglesia católica, la reconocen y es más, hasta la valoran, porque ellos dicen, no, eso es lo que dicen los pentecostales y los bautistas sobre que la iglesia fue fundada por Constantino, eso es locura, te van a decir, eso no es historia, eso es locura. No existe en ninguna parte. Lo que pasa es que, claro, los protestantes históricos van a empezar a argumentar que la razón de la existencia del protestantismo es la apostasía de la Iglesia Católica posterior al siglo X, que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, pero que hubo como un tipo de apostasía, ¿no? O dejaron entrar herejías y se corrompió y por eso es que existe el protestantismo. Muy distinto a lo que te podría enseñar el pentecostalismo o los propios bautistas. Entonces, de a poco, tiraron abajo los mitos. Por ejemplo, la Navidad. Y yo empecé a ver como positivo la Navidad. Y dije, qué bueno, vamos a festejar la Navidad. Vamos a festejar otros días festivos, ¿verdad? Cristianos, como, no sé, la Semana Santa, ¿no? Que el festejo de la Semana Santa para el pentecostalismo también está mal, porque eso es católico, es hereje. Para los bautistas la Semana Santa también está mal, no se debe de festejar. Pero para los presbiterianos, luteranos, anglicanos, no. Hay que festejarlo, hay que festejarlo. Entonces, quiera o no, eso me va acercando a la Iglesia Católica. Porque ya hay algo que en mi cabeza hace un clic y dice, pará. Si lo que antes estaba mal del catolicismo ahora está bien,
¿por qué no seguir investigando sobre las doctrinas católicas? ¿No? A ver, ¿por qué no seguir estudiando? Los presbiterianos me empezaron a decir, no, Luis, los católicos no son hijos del diablo. Los católicos son hermanos. Tenemos diferencias, pero son hermanos. Después me empezaron a decir, no, la Iglesia Católica no es la gran ramera. Eso era un tema histórico porque Martín Lutero estaba enfadado, pero claro, el presbiterianismo tiene una visión diferente sobre la escatología, que son los eventos de los últimos tiempos, y tiene una versión más histórica, ¿no? Una escatología histórica. La gran ramera o la bestia y todo esto para el presbiterianismo sería Jerusalén del tiempo bíblico, ¿no? O sea, que traicionó a Jesús, entregaron a Jesús, el emperador romano, etcétera. Tiene una versión más coherente sobre los tiempos, ¿no? Del Apocalipsis, y al mismo tiempo ya tiran abajo la idea de que la Iglesia Católica sea la gran ramera. Entonces, para mí la Iglesia Católica deja de ser el cuco, ya deja de ser ese monstruo, ese mal que para mí lo era antes por el adoctrinamiento pentecostal. Y a su mismo tiempo me da paso para que yo empiece a ver con agrado al catolicismo. Qué bueno, hermano, eso que poquito a poco pues fue quitando, fue eliminando barreras, ¿no? Poquito a poco, sobre esa visión borrosa, una visión totalmente errada de lo que era la iglesia. Yo supongo que seguramente, a pesar de que podría tener diferentes ideas o no de la iglesia, llegó, hermano, antes de llegar a la iglesia, pues estudiar a los padres de la iglesia, investigar sobre la iglesia primitiva. Sí, exacto. A ver, como presbiteriano, como reformado, se exige mucho el conocimiento, ¿no? Y más sobre los padres de la iglesia, un manejo del griego, del hebreo, incluso hasta el de estudiar un poco el latín. Eso me lleva a acercarme demasiado a la fe de los padres de la iglesia. Y yo me empecé a hacer algunas cuestiones también, o sea, es que todo sigue ahí, ¿no? Guardado en el corazón, como diciendo, a ver, yo soy presbiteriano, ok, reconozco que la fe presbiteriana es más coherente que la fe pentecostal y bautista, lo reconozco, pero todavía hay un problema que no logro resolver. ¿Por qué dentro del presbiterianismo y dentro de los movimientos históricos protestantes aún tenemos diferencias y no la podemos zanjar, no la podemos resolver, no la podemos dirimir de forma eficaz? Entonces, eso como que seguía ahí dentro de mi cabeza, ¿no? Y me empecé a hacer un tipo de pregunta. Y para mí fue la pregunta que me terminó trayendo al catolicismo. Y es, si la iglesia protestante básicamente existe por una apostasía de la iglesia católica, una desviación de la iglesia católica, después de, supuestamente, entre comillas, el siglo X en adelante. Entonces, yo tengo que ver esa desviación. Yo tengo que ver esa apostasía. Entonces, a ver, voy a estudiar esa supuesta apostasía. ¿Cuándo sucedió esta apostasía? ¿Cuándo sucedió esta desviación de la Iglesia Católica? Y no, es que no hay ninguna desviación. No logro ver ninguna apostasía de la Iglesia Católica. Básicamente, la Iglesia Católica de hoy es igual a la Iglesia Católica del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV. ¿Cuál es la apostasía de la Iglesia Católica? No la logro ver. No logro ver esa apostasía. Lo único que yo empiezo a ver es que la Iglesia Católica empieza a establecer, no que empieza a establecer, porque la Iglesia Católica establece dogma desde el comienzo. La Trinidad fue un dogma que se estableció después del siglo III. Y así sucesivamente, históricamente, la Iglesia va estableciendo dogmas. Siempre estableció dogmas.
Entonces, el presbiterianismo tiene que reconocer, porque ellos lo reconocen, que la Iglesia Católica siempre estableció dogmas, siempre. ¿Por qué dejaría de establecer dogmas después del siglo X? Si en el siglo I, si en el siglo II, si en el siglo III, si en el siglo IV, si en el siglo V, la Iglesia establece dogmas, tenía ese derecho. ¿Por qué no puede establecer dogmas en el siglo XIV? ¿Por qué no puede establecer dogmas en el siglo XV? ¿Por qué no podría establecer dogmas en el siglo XVIII? Si siempre estableció dogmas desde un comienzo. Lo que yo tengo que estudiar es los dogmas. A ver, yo empiezo a estudiar los dogmas de la Iglesia Católica y me doy cuenta que la Iglesia nunca se inventó un dogma. Cuando la Iglesia Católica establece dogma, básicamente lo que hace es decir, bueno, hasta aquí se pudo haber discutido lo que la Iglesia ha creído históricamente, pero a partir de ahora, lo que la Iglesia ha discutido siempre históricamente y ha creído, queda oficialmente escrito. Y nadie puede enseñar algo diferente, porque la Iglesia lo ha creído. Y ahora lo pasamos a papel. Punto. Todos los dogmas de la Iglesia Católica básicamente se construyen de la misma manera y bajo la misma intención. Entonces, cuando la Iglesia Católica supuestamente comete, para el movimiento protestante histórico, comete supuestamente esa desviación al aprobar el dogma de la infalibilidad del magisterio, la infalibilidad del Papa, no se inventó nada nuevo. Es que no se inventó nada nuevo, no es una desviación. Es algo que la Iglesia creía históricamente y lo único que hacen es decir, señores, cualquiera que se opone a esto no puede ser una persona que está pegada a la ortodoxia. O sea, básicamente cuando se establecen los dogmas es para justamente refutar a aquellos que se oponen a lo que la Iglesia históricamente han creído. Entonces, eso me muestra a mí, eso me muestra a mí que no existe tal desviación de la Iglesia Católica. No existe tal apostasía de la Iglesia Católica. En realidad, es una mala comprensión de la historia de la Iglesia. Así es, hermano, porque por ejemplo muchos hermanos no católicos, como por ejemplo en el Concilio de Trento, en el cual pues se reafirmó el canon bíblico, también se reafirmó la doctrina del purgatorio y muchos dicen que la iglesia pues eso el canon fue en el Concilio de Trento o el purgatorio se llegó a inventar en el Concilio de Trento. No es así, es que después de la reforma pues toda esa revolución religiosa pues hizo que una gran parte del cristianismo pues dudara de todas esas enseñanzas que por siempre ha enseñado la iglesia y como bien ha dicho nuestro hermano Luis, pues la iglesia, todo lo que se ha creído por tradición y además que también el canon bíblico se estableció en el siglo IV, el purgatorio desde siempre se ha enseñado en la iglesia, como por ejemplo los concilios de Lyon, concilio de Florencia, pues todo eso se puso en firme y como bien dicho el hermano, se hizo en papel, ¿no? Se dogmatizó. ¿Para qué? Para que el protestantismo no tratara de derrumbar, porque una vez declarado dogma, ya es de creencia obligatoria, ya no podemos dudar. Y todas esas personas que revolucionaron la iglesia en aquel momento y deformaron la iglesia, en el cual pues las consecuencias aún la vivimos en nuestros días, pues la iglesia, como sabia que es, nadie va a enseñar absolutamente nada a la iglesia vio y estipuló que aquello pues corría serio peligro de corromperse y por eso pues se dogmatizó. Pero no es que la iglesia se lo inventara, como también viene dicho el hermano Luis. La iglesia no inventa dogmas. La iglesia aclara el dogma, aclara la enseñanza, la doctrina y nos la pone como solemos decir. La iglesia es como si fuéramos unos niños pequeños, ¿verdad? Nos mastica, nos, nos mueve, nos remueve, nos lo bate, ¿verdad? Esa doctrina como alimento. ¿Para qué? Para que nos sea mucho más fácil, pues, alimentarnos de ella. A diferencia del protestantismo, ¿no? Que no para de inventar doctrinas y a la postre, pues, son desviaciones de doctrinas católicas.
el protestantismo no tiene ni magisterio ni enseñanza propia. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sino que son desviaciones de las doctrinas católicas. Me parece muy interesante pues todo eso que el hermano Luis pues nos ha aclarado de manera pues perfecta, ¿no? Pues hermano Luis, ¿cuándo fue el momento pues en el que dijo pues mira, me cojo mis maletas y yo me quiero hacer católico porque yo realmente creo, a conciencia de que esa iglesia, lo que me señalan los padres de la iglesia, es la Biblia, es la historia, su magisterio, pues todo me señala a la iglesia y yo como cristiano que yo amo a Cristo, pues yo me debo de atener y debo abrazar la verdad, por mucho que me duela, pues dejar mi puesto como pastor, porque también es duro dejar de ser pastor, porque ser pastor también es tener algunos privilegios, ¿verdad? Una persona no te mira igual si eres un feligrés, el que te sientas junto a él los domingos, que ser pastor. Ser pastor, pues, yo conozco muchos pastores protestantes y les encanta, ¿no? Que los inviten a cenar, que los inviten a comer, que le hagan su regalito. Y eso es duro, ¿no? Que te miren que te miren como pastor, a que te miren ahora, que te miren como oveja, y en este caso, al marcharte a la Iglesia Católica, pues ya te ven como una oveja negra, ¿no? Te ven como un traidor. Pero yo creo que quizás en esta iglesia, en la presbiteriana, quizás pues serían más suaves, no lo sé. Me gustaría que el hermano pues nos contara todo eso. Yo pienso que en el mundo pentecostal, si fuese sido el paso desde el mundo pentecostal, yo creo que hubiera sido pues el tiro de piedra hubiera ido más a la cabeza, ¿no? Hubiera sido más violenta, ¿verdad? Esas actitudes de sus hermanos. Bueno, igual me tiraron piedras, así los pentecostales me tiraron piedras igual, porque de alguna manera ellos me conocían y sabían de dónde venía yo y bueno, como que ellos empezaron ahí, vieron por qué Luis Lisboa salió del pentecostalismo, es que nunca paró firme en ninguna parte, ahora va a terminar siendo budista, va a terminar siendo musulmán, ¿no? Va a terminar siendo musulmán Luis Lisboa, dicen los pentecostales. Pero, a ver, el tema es que justamente yo resuelvo un problema. Estudiando resuelvo un problema. Resuelvo que la Iglesia Católica siempre fue la Iglesia Católica. Punto. La Iglesia Católica siempre fue la Iglesia Católica. Como tú decías, los dogmas siempre se ponen como dogmas cuando surge un movimiento herético. ¿Cuándo se definió la Trinidad? ¿Cuando apareció Arrio? Cuando apareció Arrio se definió la Trinidad. O sea, el movimiento de Arrio obligó al catolicismo a decir, señores, es que se levantó un hereje que está tratando de confundir a los católicos y nosotros tenemos que aclararle a los católicos lo que cree la Iglesia Católica y que no se puede dejar de creer. Punto, la Trinidad. Y Arrio empujó a que la Iglesia Católica estableciera lo que siempre ha creído. Después tenemos a Pelagio, después tenemos otros herejes que aparecen a lo largo de la historia, ¿no? Cuando la Iglesia establece el canon bíblico y otros dogmas, lo establece después del siglo XIV, por ahí, es por el movimiento protestante. ¿Por qué? Porque es extraño también, ¿no? Y eso fue lo que me hizo dudar a mí también un poco de las intenciones de Martín Lutero. Porque Martín Lutero al principio, en los libros de historias del propio puño de Martín Lutero, cuando él se dirigía, aún siendo un sacerdote católico, cuando se dirigía a el Papa, le llamaba el santo hombre de Dios, ¿no? Todo con respeto, y le expresaba un malestar en cuanto a un abuso que tenía que ver con las indulgencias. No tenía problemas con los dogmas, no tenía problema con nada. El problema era el abuso con las indulgencias, que podríamos decir que en cierta forma tenía razón en algunos, porque no era la Iglesia Católica en general. Hubieron problemas de abusos locales, que siempre puede pasar que hayan abusos locales. Desde un comienzo, la Iglesia siempre tuvo dificultades, ¿no? Ahí tenemos el concilio de Hechos 15. La Iglesia no,
lamentablemente tiene que enfrentar esas dificultades. Pero vemos a un Martín Lutero que como que empieza a expresarse, ¿no? Y manda cartas al Papa diciéndole, acá está pasando algo, pero su ánimo empieza a cambiar cuando no se ve respaldado ni apoyado por el Papa. Y ya la actitud de Lutero cambia, radicalmente cambia, y se pone más agresivo. Ya no habla con ese respeto, ya como que entra en un tema de crisis, para mí entra en un tema de crisis, su ego se ve afectado, su orgullo se ve afectado, y ya empieza a tener una actitud desafiante, ¿no? Empieza a tener una actitud desafiante y empieza a desafiar a la iglesia. Y para desafiar a la iglesia, me parece a mí que empieza a utilizar ciertas artimañas ahí para atacar al catolicismo, ya no tanto por un problema moral, sino más bien por temas doctrinales. Y ahí empieza con sus ataques y las 95 tesis y todas esas cuestiones. Entonces yo, leyendo eso, digo, la actitud de Martín Lutero no me convence. Y leyendo a Martín Lutero, un tipo que tenía problemas para asumir que Santiago fuera un libro inspirado, desafiando lo que la iglesia creía, porque había sido establecido por la iglesia el canon bíblico. Y Santiago era un libro que la iglesia había estipulado. ¿Por qué ahora él va a tratar de desafiar la inerrancia, o más que inerrancia, sino la inspiración del libro de Santiago, no la inspiración del libro de Santiago? ¿Por qué iría a desafiar? ¿Quién es él para desafiar lo que la iglesia históricamente ya tenía ya casi como 1000 años sosteniéndolo? Entonces, tiene una actitud bastante rara Martín Lutero. Y eso me lleva a cuestionar a Martín Lutero y el propósito y el origen del protestantismo. Pero ya habiendo resuelto el tema de, básicamente, la Iglesia Católica a lo largo de los años y sus creencias, había algo que me costaba aceptar, que era el tema de la intercesión de los santos y los dogmas marianos. No quiere decir, yo había entendido ya perfectamente que la Iglesia Católica lo sostenía desde un comienzo. El purgatorio. Mirá lo que dice Tertuliano. Tertuliano, en uno de sus escritos, dice: la viuda fiel ora por el alma de su esposo y ruega por él en el reposo intermedio y la participación en la primera resurrección, y ofrece oraciones en el aniversario de su muerte. O sea, Tertuliano ya hablaba sobre la intercesión por el alma del esposo que había muerto y que estaba en un estado intermedio. Tertuliano, mucho antes de que se estableciera el dogma del purgatorio. Tertuliano ya escribe sobre eso, y hay otros escritos. Entonces, la iglesia siempre lo creyó. Los dogmas marianos básicamente también ya existían. Entonces, ese ya no era un problema para mí. Ese no era un problema. El problema para mí era aceptar que la iglesia tuviera la autoridad para sostener esos dogmas históricamente. O sea, básicamente lo que yo pensaba es, ¿y qué tal si la iglesia católica en los primeros siglos, en ese primer siglo, se atribuyó una autoridad que no le correspondía? Una autoridad de establecer dogmas, sí, podemos decir que históricamente viene desde un comienzo, pero ¿qué tal si esa autoridad no es en realidad una autoridad validada por Dios? A mí me costaba poder asumir el tema de la intercesión de los santos, porque digo, bíblicamente, ¿dónde vemos una intercesión por los muertos? Pero con más cuidado y con más tiempo lo fui resolviendo. ¿Por qué? Porque empiezo a ver otras cuestiones que la Biblia de alguna manera apuntan hacia eso, ¿no? Por ejemplo, cuando Saúl va a visitar a la viuda de Endor, a la bruja o a la divina de Endor,
se le presenta a Samuel. Viene de la muerte, básicamente. Y no hay duda de que era Samuel. Ahora la pregunta es, ¿qué hace Samuel ahí? O sea, básicamente ahí hay una historia que va muy acorde a la cosmovisión católica, porque vemos a una persona que estaba muerta, pero que aún estaba al servicio de Dios. Porque aún estando muerto, viene a cumplir un propósito de Dios y trae una profecía, una sentencia, porque por supuesto, para Dios lo que hizo Saúl fue un pecado. Consultar a una adivina fue un pecado. Pero Dios, ¿a quién usó para darle la sentencia a Saúl? A un santo muerto. Entonces, digo, esto está más del lado del catolicismo que del protestantismo. Después, por ejemplo, otro pasaje que me dejó ahí pensando seriamente, y como que ya son los golpes finales, ¿no? Que me está dando Dios para que diga, muchacho, apúrate, tenés que volver a la Iglesia Católica, es cuando Eliseo está ahí ya pronto para ver a Elías, su mentor, ser tomado por Dios. Y Eliseo le dice a Elías, Elías, yo quiero tener la doble porción de tu espíritu. Y a mí me parece muy interesante la respuesta de Elías. Elías le dice, si tú me ves cuando Dios me tome, te concederé la petición. Ahora, para el protestantismo, Elías tendría que haber dicho, si Dios permite que vos me veas y Dios quiere darte la doble porción y Dios te lo da, bueno, asunto de Dios. Pero sin embargo, en el lenguaje que usa Elías, básicamente Elías le dice, yo, si tú me ves a mí en el momento que Dios me tome y estás ahí, te será concedido. O sea, vemos a un santo hombre de Dios como Elías que habla con cierta autoridad, porque esa autoridad le fue dada por Dios, era un profeta. El Espíritu de Dios hablaba por la boca de Elías, y era un hombre que más en ese momento que estaba siendo ya básicamente tomado por Dios para ser elevado. Entonces vemos que tiene coherencia la postura católica. La postura católica tiene coherencia a la luz de la Biblia, sin hablar de los textos deuterocanónicos, porque el protestantismo no toma en cuenta los textos deuterocanónicos, pero tomando en cuenta los textos deuterocanónicos, ahí ya está. O sea, básicamente, si no te haces católico es porque no querés. Así es, hermano. Yo para los hermanos que nos están viendo y se queden con ese saborcillo, ¿verdad? Con ese regustín, ¿verdad? Le vamos a dar un versículo de un libro deuterocanónico sobre el tema que nos está explicando el hermano. Y vamos a leer en la Santa Palabra de Dios el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 13 en adelante, para ver si los que están allá arriba, los que llevan ya cientos años muertos, pues si pueden interceder o no por nosotros. Dice, luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho, este es el que ama a sus hermanos, el que intercede mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Jeremías, el profeta de Dios. Vemos en el libro de Macabeos cómo este libro histórico, que es un libro totalmente histórico, incluso aquí hay fiestas judías que los judíos celebran y no aparece por ningún sitio en la Sagrada Escritura, como las fiestas de las luces, ¿verdad? El Hanukkah, por ejemplo. Y el profeta pues nos dice que Jeremías es aquel que intercede por su pueblo y el que ora ante Dios, ¿verdad? Toma las preocupaciones del pueblo y él intercede ante Dios por las necesidades
de su pueblo. Como bien ha dicho el hermano Luis, que ve todo este tipo de cosas y las obvia, pues es que es un cerrado de cabeza, es como decimos aquí, ¿no? Es un ceporro, no le entra nada en la cabeza o tiene algún tipo de idea por el cual obtenga cualquier beneficio dentro de la iglesia y no quiere abandonar porque tiene unos privilegios ahí en la iglesia y no quiere abandonarlo y se agarra un clavo ardiendo, porque ese es otro tema. Por ejemplo, el hermano Fernando Casanova en su testimonio, pues él decía que él conocía pastores evangélicos, los cuales pues decían, sí, Fernando, yo sí sé fehacientemente que la iglesia de Cristo es la católica, pero mis hijos, ¿cómo van a comer? ¿Yo cómo me voy a pagar la casa? Eso es ¿Cómo, grave, ¿no? cómo, cómo me voy a pagar el carro, ¿no? O el coche? ¿Cómo hago? Si yo me salgo de la iglesia, si yo me salgo de mi iglesia, pues quedo en la ruina absoluta. Y entonces ahí resuena, ¿no? Resuena en nuestros oídos aquellas palabras del Señor en el Evangelio. No podemos servir a dos señores. O servimos al dinero o servimos al Señor. Si el Señor te llama a su iglesia, ten por seguro que Él hará para que no falte un trozo de pan en tu casa, para que tú y tu familia coman, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, pues eso, el día de tu juicio, pues el Señor te lo va a enfrentar y tienes que dar cuentas sobre eso. Pues hermano Luis, me gustaría para ir ya un poquito pues dando término, me gustaría saber cómo se siente dentro de la Iglesia Católica. ¿Se ha sentido acogido por los hermanos? Entiendo que vive los sacramentos, que yo creo que es la mayor felicidad, ¿no?, que puede vivir un cristiano, ¿verdad? Tener a tu disposición todos esos medios, todas esas gracias que nos dejó el Señor pues para nuestra salvación. Bueno, la verdad, me encuentro muy feliz y para mí siempre es un gozo, ¿no? Siempre es un gozo. Yo no, sinceramente, como era muy niño, no tenía mucha noción del significado de la liturgia católica, ¿no? Era niño, no entendía. Pero a medida que yo experimento las diferentes liturgias católicas, los diferentes días festivos, ciertas cosas que hacen los ritos, ¿no? Y el significado detrás de los ritos, eso para mí es como, es algo maravilloso, ¿no? Es como que, no sé, como que hay una caja de bombones y de a poco me van dando esas delicias para que vaya degustando, ¿no? Comiendo de a poco y siempre quiero más, ¿no? Como que siempre quiero más. Porque la verdad, por ejemplo, el día que yo fui incorporado a la Iglesia Católica, que fue en la vigilia pascual, eso no se me va a borrar de la mente, jamás. La experiencia, ¿no?, de la vigilia pascual, cosa que para mí era totalmente desconocido. Los luteranos tienen una liturgia bastante parecida en esa, pero para mí fue maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso ese día y otras festividades como el Domingo de Ramos. Eh, eh, Entender por qué lo hacen, de dónde viene, incluso el significado de la vestimenta de los sacerdotes. Eh, Haber entendido que, por ejemplo, las oraciones y las palabras que usan los sacerdotes vienen de antaño, porque la verdad he escuchado a los sacerdotes citar a San Agustín en la liturgia. Pues, pero esto lo leí en un escrito de San Agustín, ¿ok? Sí, porque viene de allá, la liturgia católica tiene 2000 años, entonces no he de extrañarse que en la liturgia escuchemos cosas que vienen resonando de hace 2000 años. Entonces, para mí eso es, pero maravilloso, ¿no? Y el hecho de poder entender que Cristo está realmente en los elementos eucarísticos, eso ya es otra cosa, ¿no? Como también para mí, haber entendido, cuando entendí, te soy honesto, hermano. Mira,
hay algunas cosas que a mí me quebraron y me hicieron llorar. Y que cada vez que lo pienso me emociono hasta las lágrimas. Que es, primero, poder amar a María, a la Santísima Virgen, como la amo hoy. Mira, te soy sincero, me arrepiento. Es como una sensación encontrada. Por un lado, me recrimino no haber amado a la Virgen María como la amo hoy. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo ser tan, pero tener una mente tan chiquita, ¿no? De no entender lo que significa la Virgen María en la historia del cristianismo. Es que los argumentos que me daban son argumentos tontos al final, y disculpen la expresión, pero que son tontos, porque decir, no, porque los católicos le dan mucho honor a la Virgen María como si fuera muy especial, porque solo Cristo es especial. ¿Cómo que solo Cristo es especial? La Virgen María es especial porque la Virgen María es la madre de ese Cristo. Y el simple hecho de que sea la madre de Cristo ya la pone por encima de todas las criaturas que hayan existido. No hay discusiones, que no hay discusión, señores. Simple lógica. Pero ¿cómo es que no me pude dar cuenta? Y hoy por hoy yo soy mariano hasta el tuétano y defiendo los dogmas de María, pero con toda pasión, porque amo a la Virgen María con pasión. Una hermana, en una oportunidad, yo todavía no era católico, era reformado, y yo ya estaba defendiendo los dogmas marianos, recordándole a los presbiterianos que la iglesia protestante primitiva, la iglesia protestante original, creía en los dogmas marianos. No como dogmas, pero creían en la virginidad perpetua, etc. Entonces una hermana por ahí me puso, Luis, parece que te enamoraste de la Virgen María. Y le comenté, pues claro que me enamoré de la Virgen María. Porque es mi mamá, o sea, es mi madre. ¿Cómo no estar enamorado de mi madre? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no amar a mi madre? Es que si yo amo a mi madre física, la que me trajo al mundo físicamente, ¿cómo no voy a amar a mi madre que de alguna manera tiene que ver con mi nacimiento espiritual? Porque como dice la Iglesia Católica, por medio de María, todos al final hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque en ella se dio a luz la vida, en Cristo Jesús. Y en esa vida que es Cristo Jesús que llegó al mundo, todos hemos nacido de nuevo. María está ahí. María está ahí. ¿Cómo no amar a mi madre? María, la madre de la iglesia de todos los cristianos. La otra cosa que me quebrantó y que, si pienso la verdad, me llena de emoción, es entender la idea de que hay un mundo de santos en el cielo velando por mí. Pero los primeros días, pero te digo así, es como que un velo se cayó, y los primeros días yo estaba acostado así en mi cama, y yo miraba hacia el techo y yo decía, pensar que no estoy solo, pensar que hay cientos y cientos de santos que están cuidándome y velando por mí en el cielo. Sentir eso es magnífico. Creerlo, ¿no? En el alma es una fuerza imponente. Y otra vez, los argumentos que me daban eran argumentos tontos, porque me decían, Luis, Dios no necesita de nadie. Ok, estamos de acuerdo, Dios no necesita de nadie, pero no trata de lo que Dios necesita o no necesita, trata de lo que Dios quiso. A ver, Dios no necesitaba ni siquiera crear el mundo. ¿Dios necesitaba crear el mundo? No. Pero no trata de lo que Dios podía hacer o no podía hacer, de lo que Dios quiso o no. O sea, es de lo que Dios quiso. Dios quiso crear el mundo, Dios quiso darnos santos, Dios quiso darnos a la Virgen María, Dios quiso darnos al santo profeta Elías, Dios quiso darnos al padre Abraham, Dios quiso darnos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, Dios quiso darnos una iglesia, Dios quiso darnos pastores, Dios quiso. No es de lo que Dios pudo o puede, es de lo que Dios quiso. Y lo que Dios quiso nosotros tenemos que abrazarlo, porque son regalos de Dios para nosotros. Y eso, querido hermano, eso, entenderlo,
y sentirlo, no tiene palabras. Es que no podría expresarlo. Coincido plenamente, hermano, y suscribo todas y cada una de las palabras, sus sílabas, sus comas y todo lo que acaba de decir, porque yo descubrí también exactamente lo mismo, que María es mi madre, que los santos no son personas que sí, que alcanzaron la gloria y se olvidaron, ¿verdad?, de los que estamos aquí para nada, sino que existe ese vínculo del amor que no se rompe ni a través de la muerte, ¿verdad? La muerte no tiene poder, la muerte para el cristiano, pues el cristiano se tendría que reír en la cara de la muerte, ¿no? Porque cuando nuestro cuerpo pues perezca, pues nuestro verdadero yo, pues volaremos pues hacia el paraíso, hacia con nuestro Señor, con la Virgen, donde ahí sí ya nos gozaremos, ¿verdad? Y le daremos con el codito al hermano no católico y le diremos, mira cómo nos gozamos ahora con nuestra mamá, ¿verdad? Del cielo, yo igual me gozo en la comunión de los santos, en los dogmas marianos, que es un tesoro de la iglesia. Y, yo creo, hermano, a ver si cuando tengamos tiempo, pues podemos hacer igualmente otro videíto, pero ya hablando de la intercesión de los santos o de María, que yo creo que terminaremos ambos con una cajita de servilleta, de pañuelito, ¿verdad? Porque nos vamos a gozar y a lo grande. Cuando dos personas que queremos a Dios, amamos a la iglesia, a María y a los santos, nos encuentran y nos ponemos a hablar de estas cosas, pues es que yo sinceramente ahora tengo mi corazón lleno, yo tengo mi corazón ahora mismo que no me cabe en mi caja torácica, no me cabe, me estoy gozando de una manera en la que Dios pues ha transformado la vida del hermano Luis. Y antes de conectarnos con el hermano Luis, estaba leyendo Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 47, en el cual pues decía que el Señor llama a su iglesia, porque dicen que la iglesia no salva, pero dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 47, que el Señor llamaba a su iglesia a aquellos los cuales Él quería salvar. Pues aquí tenemos un claro ejemplo en el hermano Luis, en el que el Señor pues ha tenido misericordia de él y lo ha llamado a su iglesia, donde está llamado pues a perseverar en esta fe, ¿verdad? Hermano Luis, me deja feliz, me deja lleno, me deja súper contento. Tengo el corazón, sinceramente, que me embarga la alegría, ¿verdad?, de ver a otro hermano enamorado del Señor, enamorado de la iglesia, de María, de los santos, y que seguro ahora el hermano Luis, por mucho que vengan cualquier persona, Biblia bajo el brazo, el hermano ya creo que descubriendo estos tesoros, el hermano ya no se nos va. No, lo que va a pasar es que voy a hacerle dudar a la persona que venga con la Biblia bajo el brazo de lo que cree, porque claro, tengo un largo camino por el protestantismo y ya conozco todos sus argumentos de pe a pa, ¿no? No van a venir con nada nuevo, exactamente, no van a venir con nada nuevo. Quiero advertir a los hermanos protestantes de Uruguay que no vayan al encuentro del hermano Luis, porque el domingo los veo en misa. De hecho, te soy sincero, de hecho ya hay unos cuantos hermanos acá en Uruguay que volvieron a la Iglesia Católica gracias al testimonio que he compartido. Me han pedido que los ayude a comprender algunas cuestiones y gracias a Dios ya están volviendo unos cuantos hermanos a la Iglesia Católica. Y un día tal vez tengamos el testimonio de alguno de ellos. Buenísimo. Hermano Luis, le mando un fortísimo abrazo del oso a Uruguay. Muy feliz de que haya estado aquí, haya dado su testimonio y muy agradecido. Yo sé que esto va a servir a los hermanos para que se autoinviten, ¿no?, a disfrutar de la riqueza de la iglesia. Amén. Para cerrar, solamente me gustaría dejarle un consejo por si algún hermano evangélico protestante ve este video. Sé que quizás al principio sientan una sensación de rabia, de enojo hacia mi persona,
porque yo entiendo, a ver, entiendo de que puede sonar un poco duro que una persona que ha sido protestante y ha sido pastor diga públicamente que ha reconocido a la Iglesia Católica como la iglesia que ha promovido la verdad históricamente. Suena duro, incluso puede haber una sensación de traición, y lo entiendo, yo los entiendo, los comprendo, pero me gustaría que se den lugar, se den se den la oportunidad de decir, ¿y qué tal si tiene razón? Estudien la historia de la iglesia, estudien a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia eran todos católicos, pero estudienlo, mediten, desen la oportunidad de pensarlo. Gracias a Dios hay unos hermanos que al principio me atacaron mucho, te cuento, me atacaron mucho, incluso salieron diciendo que yo nunca había sido pastor, sabiendo que eso era mentira, lo que estaban diciendo, y hoy me han pedido perdón públicamente. Otros no, pero me han pedido perdón en privado y me han dicho, Luis, te pido perdón porque vos sabés que yo te quería mucho y me sentí traicionado. Me sentí traicionado, eso me afectó. Después se sumó el caso de Santiago Alarcón y eso fue como un golpe muy duro, y eso hizo que yo me comportara de forma fanática y te atacara y perdiera los estribos. Pero te pido perdón. Y para mí eso es, bueno, es algo que valoro mucho, ¿no? Porque más allá de que tenemos diferencias, no me gusta andar perdiendo amigos. Y yo sé que lamentablemente las discusiones que hacen que los ánimos se eleven son política, religión y fútbol. Dice el dicho, no, política, religión y fútbol, no hable de política, religión y fútbol porque se arma relajo. Entonces, entiendo que los ánimos se compliquen, pero entiendan, yo no lo hice adrede ni por maldad. Es un tema de conciencia. No puedo seguir siendo protestante. Yo lloré cuando tuve que dejar de ser pastor reformado. Lloré. ¿Pero por qué lloré? A ver, tenía sentimientos encontrados. Lloré en el sentido de decir, bueno, me da impotencia el hecho de saber que perdí 20 años de mi historia en una vocación que al final no iba a ningún lado. Pero que yo siempre sentí como una vocación. Y dije, tengo que renunciar a esto que para mí era una pasión, porque para mí no había un tema de lucro detrás. Siempre fui un misionero, anduve por muchos países, lugares pobres, selváticos, ayudando a comedores para niños. Era una vocación, visitaba enfermos en los hospitales. Y decir, a ver, estar equivocado, eso es una sensación fuerte, ¿eh? Miren que es fuerte saber que estuve enseñando también cosas que no eran coherentes y que muchas personas, lamentablemente, por Paraguay, por Venezuela, por Argentina, que yo los adoctriné y hoy siguen por ahí creyendo lo que yo en algún momento les enseñé y que para mí hoy eso es un error, es una sensación fuerte. Y tienen que entenderlo. No hubo una maldad detrás. Es un tema de conciencia. Llegó un momento que dije, yo no puedo seguir siendo pastor. No puedo. Porque mi conciencia no me deja. Yo amo a Dios y quiero hacer lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que yo sea católico, porque esa es la iglesia que Cristo levantó, no pasa nada. Que me acusen, no pasa nada. Los amo. Si hay un hermano que me dice, Luis, sos un mentiroso, esto, aquello, no importa. Decime lo que quieras. Te amo, pero soy católico. Insultame, no importa, pero soy católico porque sigo mi conciencia. Y te sigo amando, hermano, te sigo amando. No importa que me insultes porque te sientes ofendido, pero te sigo amando en el Señor, trato de entenderte, pero no puedo dejar de ser católico. Así es. Pues hermanos, damos gracias al Señor por traerle de nuevo a la iglesia y muy agradecidos, hermanos, lo tengo que decir de nuevo. Y nada, quedamos, yo creo que los hermanos se van a gozar este testimonio y se lo van a disfrutar y van a aprender. Y espero que también pues les sirva para eso, ¿no? Para que se molesten un poquito y se pongan a estudiar y nos dejemos de perder el tiempo y
podamos pues hincar un poquito los codos y estudiar un poquito la doctrina católica, que al fin y al cabo pues es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina de la iglesia de Cristo, y que solamente en la iglesia hay salvación. Fuera de ella, pues puedes encontrar todo lo que tú quieras, pero la salvación, la dispensadora de esos medios de salvación, pues solamente la tiene la Iglesia Católica. Hermano Luis, un fortísimo abrazo hasta Uruguay. Estamos en contacto, se le aprecia y se le quiere. Gracias, muchas gracias, hermano. No te olvides después pasarme el link. Y bueno, te sigo y voy a recomendar tu canal a los hermanos de aquí, de esta zona del mundo, para que te sigan y apoyen tu contenido. Y muchas gracias por la oportunidad. La verdad que me encanta poder expresar lo que siento y quisiera gritarlo a los cuatro vientos. Y gracias por la oportunidad, hermano. Dios te bendiga. A ti, hermano, igualmente. Dios te bendiga.